y un poco sus orígenes. Arnaldo es hijo de, su madre es judía chueta, de los judíos mallorquines, y bueno, no sé si conocéis la historia de los judíos chueta, ¿no? Pero es un poco, es un grupo que empezó en Mallorca y que se iban casando entre ellos un poco para mantener el linaje judío de esa parte de los descendientes conversos de los judíos mallorquines. Y bueno, su madre es judía chueta. Arnaldo tiene un gran amor por Israel. Y incluso el año pasado, aunque me dio neumonía, organizamos un viaje a Israel, que justo la semana de antes me dio neumonía, no pude ir, pero estaba todo organizado, billete comprado, todo hecho, y al final no pudimos ir, pero bueno, era un viaje. Seguíamos, cada día seguíamos esperando a ver si ese era el día que conseguíamos rescatarte de la neumonía y que consiguieras volar, pero no, no hubo suerte. Totalmente. Y al final era un viaje muy, muy pequeño, o sea, los viajes que organizo todos los años para Israel, para el ecosistema, en el que me hacía mucha ilusión ir contigo por tus orígenes. O sea, esa era una de las cosas de verdad. O sea, ibas a ir tú con tu novia y Dima Jimeno también, que fue el ex CEO del Corte Inglés. Esos eran los dos invitados que teníamos para ese viaje. Y bueno, lamentablemente la neumonía no me dejó, pero bueno, volveremos a Israel juntos si Dios quiere. Y creo que ahí se gestó un poco tu entrada en donde estás hoy en día, ¿no? Hubo ahí unas reuniones y demás, o sea, que pudiera ser parte de... No, no tengo Veo que respuesta. somos siempre estás súper informado, Alberto. Sí, sí, no, no te digo que responsable, pero bueno, eso era una de las cosas que quería contar de tus orígenes hace 500 años, pero luego quería contar de tu vida profesional, ¿no? Aparte de Arnaldo ser fundador y estar muy, muy, muy metido en el ecosistema digital, Arnaldo ha trabajado por muchos años, bueno, empezó en Terra, en Nike primero, luego estuvo en Terra, luego ha estado en muchos de los grandes digitales trabajando en distintas empresas, ¿no? Pero a mí me gustaría contar las últimas dos, ¿no? Que son Airbnb, que todos conocemos Airbnb, estuvo casi 5 años en Airbnb, trabajando como director general para España y Portugal o para el sur de Europa, con una gran parte del lobby, de todo esto, o sea, desde los inicios de Airbnb hasta la parte, no solo la parte operativa, sino también la parte de evangelización de lo que era Airbnb. Hablamos de Airbnb año 2015, cuando nadie lo conocía y cuando el competidor era los hoteles y bueno, que un poco eran sus inicios. Y luego, después del viaje a Israel, pues salió como Senior Vice President de Celina, que también nos contará un poco de eso, ¿no? Entonces he estado muy metido en los últimos 5 años en el sector digital turismo, que pudiéramos llamar, ¿no? Y aparte de que antes estuviste trabajando en Last Minute, en Siget y en otras cosas, ¿no? Pero bueno, Y ahora lo comentas, sí. sé que tienes un slide hablando, yo prefiero muchas veces que contar las cosas personales y luego las cosas eh, que no son tan personales y que van dentro de la narrativa de lo que nos quieres contar hoy. Te lo dejo a ti. Le pedimos a Arnaldo que nos hablara del futuro del turismo. Nada, vamos a ver la presentación. Si quieres, Arnaldo, te dejamos la palabra a ti y nada, ¿cómo haremos esto? Trataremos de hacerlo lo más interactivo posible, un rato que hable Arnaldo y luego preguntas y respuestas. Como siempre, las preguntas, hacerlas en Q&A, no en el chat. En el chat, todas las preguntas o todas las cosas que pongáis en el chat no se van a transmitir. Si luego queréis mandar un mensaje personal y demás, tendréis acceso al chat efímero de WhatsApp que tendremos. Y por último, y perdón por liaros con tantas plataformas, os mando ahora el grupo de Telegram que tenemos para que podáis recibir todos no sé, la grabación cuando termine Arnaldo, los avisos de cuándo vamos a hacer los próximos eventos, la bolsa de trabajo que estamos haciendo todos los jueves y que hoy lanzaremos el próximo mensaje del día de hoy. Después de esta charla lanzaremos el mensaje de la bolsa de trabajo y de los trabajos que tenemos dentro de Inside Jobs, etcétera, ¿no? Y ahí lo podréis recibir todo. Sin más dilación, Arnaldo, te dejo a ti. Mil gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente, de verdad, de todo corazón. All Al yours. contrario. Yo me callo y pongo el mute, incluso pongo quito la cámara para darte protagonismo a ti.
Muchas gracias, Bernardo. Gracias a vosotros, al contrario. Gracias a Alberto, gracias a Alejandra y gracias al Tribunes Business Club por contar conmigo hoy. Y efectivamente hay un viaje pendiente, tan pronto como nos permitan empezar otra vez a cruzar fronteras para un lado y para otro. Yo sé que esto va del sector turístico y cuando Alejandra me sugería posibles temas, de repente caí en que efectivamente llevo media vida dedicada al sector turístico, porque en realidad la forma en la cual yo lo estaba viendo era trabajando en tecnología, trabajando en innovación de usuarios, y el hecho de que todo esto fuera del sector turístico al final casi ha sido una coincidencia. Yo creo que si hay un elemento que de alguna forma une los proyectos en los últimos años es el mundo de la tecnología. Tengo unos cuantos años ya, las canas me delatan, con lo cual he pasado por empresas tipo incumbentes en la izquierda de la pantalla y los últimos 20 años me he focalizado en empresas más de tipo disruptivas o disruptivas digitales, y es verdad que sobre todo en el entorno de turismo. Del 2004 al 2008 estuve en EasyJet, en la época en la cual la gente todavía tenías que explicar que el rollo este de low cost no iba de ahorrar en seguridad, y ahora todos lo tenemos muy internalizado, pero en aquellos años realmente eran los primeros años de low cost en Europa, y con mis equipos abrimos operaciones en Madrid, en Milán, empezamos operaciones en Marruecos. Yo llevaba al sur de Europa en aquella época. De allí, el año 2008, pasé a lastminute.com. Ahora aparece como una especie de memoria del pasado, el recordar que había una agencia de viajes en cada manzana, y ahora es muy difícil encontrar una agencia de viajes física. En parte es por el trabajo que hicimos con los equipos en lastminute.com en aquella época. De allí pasé a trabajar para un private equity inglés que se llama Paramount Partners. Habían comprado una agencia de viajes online que se llama Budget Places. Entré como consejero y luego ya pasé a ser CEO. Le dimos un poco la vuelta porque era un negocio que necesitaba un turnaround plan, un plan de transformación, y lo acabamos vendiendo a eDreams Odileo. Y acabado eso, año 2015, me incorporé a Airbnb. Como dice Alberto, a la gente que no fuera muy techie, cuando me preguntaban dónde me había ido, decía Airbnb y me contestaban Airbnb ¿qué? Y nivel de conocimiento de marca muy bajo. En aquel momento generábamos 4 millones de noches en España y conjuntamente con mis equipos, y tengo a Eduardo que trabajó conmigo en aquella época, metido también dentro de esta sala, generamos 27 millones de noches. Es decir, el año 2020, Airbnb, perdón, 2019, generó 27 millones de noches en España y en Portugal, que es una auténtica burrada. Y como comentaba Alberto, de ese viaje a Israel hace un año y medio ya, justamente a través de una conexión entre Alberto y Eduardo Sagües, contacté con Gigi Levy, que es uno de los VCs más importantes en Israel, y una de las empresas donde él tenía participación era Selina. Y de esa primera conversación surgió otra, y me acabé incorporando a finales del año pasado a Selina. Y realmente me ha tocado vivir coronavirus con Selina, y me alegro mucho de que me haya tocado vivir con Selina, y os explicaré también un poco experiencias en ese sentido. Básicamente Selina lo que hace es intentar coger el concepto de experiencias que en su día desarrolló Airbnb y llevarlo al mundo hotelero, con un producto que lo que hace es que intenta, primero y ante todo, ser atractivo para la gente local. Es decir, que los hoteles de Selina, cuando abren en cualquier barrio del mundo, lo primero que se hace es formar un community board con los miembros de alguna forma influyentes de la comunidad de ese barrio, y conseguir que lo que construyamos sea ante todo atractivo para la gente local, partiendo de la premisa de que como turista lo que te apetece estar es con gente local, no con más turistas. Y a partir de allí, también usando la tecnología para mejor optimizar la experiencia. Y tienen una tecnología muy optimizada para tentar una experiencia buenísima a usuarios y conseguir que esa experiencia sea muy escalable. Estamos abriendo hoteles prácticamente 3 semanas, incluyendo la época de COVID. Yo estos últimos 4 meses, conjuntamente con mis equipos, hemos abierto 6 hoteles entre Europa e Israel, con lo cual pues una dinámica de hipercrecimiento. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante
es el poder comentar con respecto al motivo de esta charla, que es un poquito, oye, con todo esto que ha pasado en estos últimos 6 meses, cómo sigue el mundo del turismo, cómo afecta al mundo del turismo. Evidentemente, el impacto ha sido muy, muy negativo y sobre todo para países como España, que conjuntamente con Portugal son los 2 países de la OCDE que tienen más dependencia del turismo con respecto al Producto Interior Bruto, ha tenido un impacto muy grande y un impacto muy negativo. Pero no me quiero quedar solamente en esa parte, en la crónica gris, sino que también lo que quiero intentar es construir sobre todos los elementos de oportunidades que han surgido a lo largo de estos meses y que las compañías o los empresarios, los emprendedores que han sabido ver esta nueva realidad bajo una perspectiva de oportunidad, muchos de ellos están consiguiendo construir ventajas competitivas a futuro. Y nuevamente, si además aplicas tecnología para reforzar esa ventaja competitiva, pues mejor que mejor. En términos de lo que me gustaría ver con vosotros, uno, en primer lugar, es intentar entender un poquito el impacto de COVID en general en cuanto a cifras y a partir de ahí ir sector a sector en el mundo del turismo para intentar entender qué tipo de cosas están pasando y a partir de allí dónde están las oportunidades, ya sea en el transporte aéreo, que marca muchísimo los números en términos del mundo turístico, en lo que llamo hospitality, que es la industria de acomodación, pero me gusta mucho la palabra hospitality por lo que conlleva de experiencia cuando estás pernoctando en un sitio. Y también me gustaría hablar de restauración. Y por último, como comentaba Alberto, ponerme a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis estar haciendo, encantadísimo de poderlas contestar. Entonces, me gustaría hablar de futuro, pero evidentemente antes de hablar de futuro hay que hablar un poquito del pasado. Y el pasado del mundo del turismo es seguramente el sector o categoría que ha tenido más hipercrecimiento a lo largo de estos últimos años. Hay una cifra que es apabullante y es que a lo largo de los últimos 60 años el número de movimientos entre países se ha multiplicado por 60. Es decir, cada vez que el calendario corría de año a año, el número de personas que se desplazaban de un país a otro se duplicaba. En el año 1950 eran 25 millones de movimientos entre países. El año 2018 fueron 1.400 millones, nuevamente, multiplicado por 60 en 60 años. Espectacular. Para que nos demos todos cuenta de un primer impacto del COVID, es que en este año 2020 lo que estamos esperando es que haya un decrecimiento con respecto al año anterior de un 60%. Utilizando la misma analogía, querría decir que este año 2020 vamos a volver a los volúmenes turísticos del año 1980. Vamos a retroceder 30 años atrás. Evidentemente, es algo que se va a recuperar de una forma muy rápida, pero la realidad a día de hoy es esa, y es esa bajada de 30 años prácticamente en términos del número de turistas que estaban moviéndose entre diferentes países. A partir de allí, para intentar entender el futuro, para intentar entender hacia dónde vamos, hay 2 únicas formas de verlo. Como comentaba Alberto, tanto con Javier y con Aquilino somos cofundadores de ISDI, yo en ISDI llevo toda la parte de analítica y de métricas y siempre uno intenta mirar en los datos para a partir de allí construir futuro. Y los modelos cada vez eran modelos mejores, aplicabas inteligencia artificial, algoritmos y llegabas a tener una predicción perfecta de sin COVID cuántas personas iban a estar viajando en el año 2045, 2030. Pero eso con COVID se rompe totalmente y a día de hoy nadie tiene una respuesta en términos de datos de qué es lo que va a pasar en el año 2021. Hay 20.000 fuentes o 20.000 personas que intentan con mayor o menor éxito de alguna forma explicar las grandes métricas del año 2021, pero al final tienen un elemento muy grande de levantar el dedo para arriba, intentar otear por dónde viene el viento y a partir de ahí dar una respuesta. Frente a una situación como esta, el modelo de intentar fundarlo todo en algoritmos y en métricas, pues de alguna forma deja de funcionar y hay que volver al modelo tradicional donde es el sabio, el experto, el que te ayuda a entender ese futuro. Y en ese sentido, yo creo que no hay nadie que tenga de alguna forma el grado de conocimiento con respecto al futuro que tiene Bill Gates, por las personas con las cuales está, por lo que ha hecho, por de alguna forma la sabiduría que tiene esta persona. Y no sé si habéis escuchado una entrevista que tuvo con el Economist hace un mes más o menos, si no os la recomiendo muchísimo porque decía cosas que son muy relevantes. Una primera que decía es, mira,
vamos a asumir que efectivamente a finales del año 2020 van a haber pues 6 vacunas, de las cuales 3 las podemos coger y tirar a la basura, entre ellas aparentemente la rusa, y otras 3 van a ser vacunas que son efectivas y que van a tener una efectividad de un 80-90% en conseguir de alguna forma frenar esta enfermedad. Asumamos eso y creo que él, mejor que nadie, lo puede saber. A partir de ahí, su siguiente asunción es decir, los países más desarrollados, los países más ricos, cuando llegue el verano, van a estar aproximadamente en un 50% de la población, sobre todo la de más riesgo, vacunada. Y a finales del año 2021 verano, 50% vacunado en los países más ricos. A finales del año 2021, en los países más ricos, un 100% de la gente vacunada. Y hasta el año 2022, el bicho seguirá dando vueltas, porque el año 2022 lo que acabará pasando es que serán los países más pobres donde se va a generalizar el uso de vacuna. Eso es de alguna forma lo que él dice, y a partir de allí lo que me gustaría aplicar en términos de hacia dónde va el mundo del turismo. Lo primero que es muy importante a la hora de entender hacia dónde va el mundo del turismo es entender la dependencia del tráfico aéreo. En ese primer gráfico que os enseñaba, donde veíamos la evolución de 1950 hasta el año 2020, lo primero que correlaciona ese crecimiento es el crecimiento del tráfico aéreo. Con lo cual, si el tráfico aéreo de alguna forma se ve negativamente afectado, los movimientos de turistas, evidentemente sobre todo entre países, se van a ver afectados. Con lo cual, lo primero para entender qué es lo que pasa con ese futuro de turismo es intentar entender qué es lo que pasa con la industria turística. Y para eso me gustaría parar un momentito y compartir cómo se gestiona una aerolínea. Normalmente el año 2004, cuando llegué a EasyJet, puede parecer que es muy complicado. No he tenido ninguna experiencia en el mundo de gestión de una aerolínea, pero no es tan complicado. Hay una serie de principios que son los principios que han ido aplicando a lo largo de los últimos 30 años. La primera es que es una industria en la cual la oferta genera su propia demanda. Cuando nosotros empezamos a operar desde un aeropuerto, llámale Milán, y estábamos empezando a volar desde Milán a Londres, todos esos asientos adicionales, toda esa capacidad adicional, toda esa oferta adicional que poníamos no canibalizaba a las compañías existentes. British Airways seguía operando las mismas frecuencias, las mismas capacidades, Alitalia seguía operando las mismas frecuencias, las mismas capacidades. Lo que sucedía en el mundo de la aviación es que la oferta incremental generaba su propia demanda. Si en vez de haber 100 asientos servidos entre Milán y Londres, de repente habían 150, se venderían 150 en lugar de los 100 anteriores. Lo que sí pasaba es que el ajuste se producía en precios. Evidentemente, esos 150 asientos servidos eran unos precios promedios mucho más baratos. Forzabas a todas las aerolíneas a bajar los precios. Pero la oferta generaba su propia demanda. La segunda es que hasta que llegó el bajo coste, de alguna forma, los aviones eran aviones a los cuales se les seguía extendiendo la duración durante mucho tiempo. El modelo de bajo coste es un modelo de alta intensidad. Cada avión es un avión que cuesta 25 millones de euros si pensáis en un Airbus 319 o 320, y a partir de ahí es un capital al cual hay que darle el máximo de uso. Y el modelo de éxito de las low cost, al cual se adecuaron luego las compañías tradicionales, era intentar volar el máximo de las posibles, empezar a volar antes e intentar hacer que desde que aterrizabas hasta que volvieras a despegar pasara el menor tiempo posible, y a partir de allí sumarle horas de uso, sumarle operaciones a ese avión. Además, otro componente que era muy importante es que si nunca os subís en una aerolínea y veis que hay menos de un 85% de los asientos ocupados, ese vuelo está perdiendo dinero, está perdiendo pasta. Si pensáis en la estructura de costes de una aerolínea, los primeros 25 pasajeros vienen a cubrir el coste del avión. Nuevamente, un Airbus 319-320, más o menos unos 25 millones de euros, tienes que pagar una parte del uso de ese avión. Los tienes en leasing, los primeros 25 pasajeros te van a pagar eso. Los siguientes 20 te van a pagar el queroseno para que te puedas mover. Los siguientes 25, la tripulación y los equipos centrales. Y el último 10% para pagar impuestos, aeropuertos y tasas. Con lo cual, sobre 100 pasajeros que tienes en ese avión, 85 te cubren toda tu estructura de costes y solo son los últimos 15 que te permiten ganar dinero. Es lo primero en términos de cómo se gestiona una aerolínea.
Y lo segundo es que si pensáis en el dinero que ganáis por cada asiento servido, el 25% de ese margen no viene tanto por el hecho de estar volando, sino por todo lo que le voy a estar vendiendo, por de alguna forma tenerle captado como cliente, antes de que se siente en el avión y durante que esté sentado en el avión. Desde las Coca-Colas o cervezas que le intento vender, las reservas de hotel, los seguros, los speedy boardings, eso supone un 25% del margen. Así funcionan de alguna forma las aerolíneas en términos de su cuenta de explotación. ¿Qué es lo que pasa con la llegada de COVID? Pues que se genera una especie de círculo no vicioso, sino una especie de espiral destructiva. El mundo de la aviación se divide en 2 temporadas. Cada temporada dura 6 meses. La temporada de verano va más o menos desde abril hasta el mes de septiembre y de octubre hasta el mes de marzo es la temporada de invierno. ¿Qué es lo que ha pasado en esta temporada de verano, que ha sido la que ha estado totalmente afectada por COVID? Pues evidentemente con todas las restricciones, la capacidad global, el número de asientos servidos, se ha reducido por 50%. Hay una fuente de datos en el mundo de la aviación que se llama UAG y son los que te dicen, pues oye, esto está un 50% por debajo de lo que estaba el año anterior, en primer lugar. Con lo cual, primer problema para las aerolíneas. En segundo lugar, ¿cuál es la ocupación promedia que os da esta misma fuente, OAG? 61%. Acordaros de que todo lo que sea volar por debajo de un 85% es perder pasta, con lo cual están perdiendo mucho dinero. Además, su capacidad de vender ancillary es mucho más limitada. Tu capacidad de estar empezando a vender muchos productos en un avión donde la gente está tensa o de venderles pues productos antes o después es mucho más limitada, con lo cual más presión sobre las líneas de ingreso. Muchas aerolíneas, Delta entre otras y un montón de aerolíneas de Estados Unidos, están dejando el asiento central libre. Más presión sobre las líneas de costes. Y además tienes todos los costes de prevención de COVID. Si pensáis en la temporada de verano del 2020, y además las aerolíneas donde suelen ganar dinero es en verano, luego en invierno como mucho operan en break-even, ha sido evidentemente un auténtico desastre. A raíz de ese desastre, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Comisión Europea, pero lo mismo ha pasado en términos de todos los organismos de gestión de slots, ha permitido a las aerolíneas una excepción. Hasta ahora, cuando las aerolíneas no estaban volando todo aquello que se habían comprometido, perdían los slots. Y esos slots volvían a formar parte de una bolsa que se vendía a otras aerolíneas. Para evitar de alguna forma tener un doble castigo sobre las aerolíneas, la Comisión Europea y los organismos de slots lo que les han dicho a las aerolíneas es, oye, tranquilos, no pasa nada, te dejo volar mucho menos de lo que tenías comprometido, te dejo no volar slots y tranquila Iberia, tranquila EasyJet, tranquila Ryanair, que no vas a perder esos slots. ¿Qué es lo que automáticamente han hecho las aerolíneas? Es decir, vale, encantados, dado que la temporada de invierno en principio es una peor temporada, pues voy a hacer exactamente lo mismo que en la temporada de verano. Voy a reducir la capacidad otro 50%. Recordad que en el mundo de las aerolíneas la oferta genera su propia demanda y de la misma manera que la genera, si detraéis oferta, automáticamente lo que va a pasar es que la demanda va a tener que pagar más caro. La antítesis de lo que pasaba ahora. Con lo cual los precios van a subir y al subir los precios va a haber menor demanda, las aerolíneas van a empezar a devolver aviones y vuelve a iniciarse el ciclo otra vez. De cara al verano del año 2021 es bastante probable que lo que acabe pasando es que las aerolíneas pues vuelvan a estar muy reducidas en su volumen. A partir de allí, no todo es malo, hay una serie de oportunidades. La que tenéis en pantalla es algo que se está implementando desde San Francisco a Hawái, pero se está haciendo lo mismo desde Suecia hasta Austria. Se están empezando a generar corredores aéreos en los cuales lo que se está haciendo para evitar de alguna forma la sensación de riesgo es hacer test de pre-COVID justo antes de que estéis despegando y si hacéis este test de pre-COVID antes de despegar, aunque no tengáis el resultado hasta llegar a destino, lo que se te va a permitir es que no hagas cuarentena al llegar a destino. Si no se hace eso, la industria de aviación va a estar muy, muy, muy mal a lo largo del siguiente año, del año 2021. Pero esto es un foco de esperanza y la IATA, la Organización de Aviación Civil, lo que está haciendo es de alguna forma empujar al máximo sobre esta ventana. Sin eso, ¿qué es lo que acaba pasando? Acaba pasando que aeropuertos vacíos, pero primero los efectos colaterales, que nuevamente supone también una oportunidad, es todo el desarrollo del turismo doméstico. Yo me escucho todas las earnings calls
de todos los grandes players en el mundo del turismo, en la última de Booking.com, lo que decían es, mira, lo que ha pasado a lo largo de estos últimos 3 meses de puro COVID es que en lugar de tener un 45% de clientes domésticos, que era lo que teníamos hasta ahora, durante estos meses de COVID, los pasajeros, los clientes domésticos que reservan un hotel dentro de su propio país han pasado de 45 a 70. Una burrada. 25 puntos porcentuales de crecimiento en solo 3 meses. Nuevamente, auténticamente espectacular. Esa es la primera oportunidad, de alguna forma, en el mundo turístico. Todo lo que es mercados domésticos. A partir de allí, ¿quiénes han sido realmente buenos en capturar estas oportunidades? Pues para mí, 3 grandes tipologías de empresas. Una primera, las que se dedican a apartamentos turísticos, que cuando surgió la crisis fueron los primeros que de alguna forma lo pasaron fatal. Airbnb en el mes de abril tuvo que pedir un crédito de 1.000 millones a un tipo de interés del 12%, una auténtica animalada, pero ya, evidentemente lo han devuelto, pero en aquellos momentos parecía que el mundo se hundía. Frente a esa situación del mundo se hundía, lo que tenéis en este slide es la evolución a este verano, donde hasta este verano, incluso previo a COVID, Airbnb, y este es un panel de consumo en el mundo online que mide lo que la gente gasta en el mundo online, de alguna forma habían una serie de cadenas hoteleras que estaban teniendo mucho más revenue online que Airbnb. Con la llegada de COVID y post-COVID, Airbnb es el gran ganador. Por primera vez históricamente, sus ingresos están por encima que el resto de cadenas hoteleras. Nuevamente, un cambio radical versus dónde estaban en aquellos momentos. Esa es la primera tipología de empresas ganadoras. Segunda tipología, todo aquello que construya sobre los destinos en remoto. Los destinos urbanos lo están pasando muy mal, los Madrid, los Barcelona, pero también los Londres, los Parises, pero es el año de los destinos no urbanos. De hecho, si pensáis en España, la cadena que ha tenido el mejor performance en este verano no ha sido ni Meliá, ni ha sido Barcelona, ha sido Paradores. Paradores que construyó Alfonso XIII hace ya prácticamente 100 años con un objetivo de fomentar el turismo en regiones remotas. Pues han tenido un 72% de ocupación en julio y un 82% en el mes de agosto. Auténticamente espectacular, pero no solamente Paradores, es el año de los destinos realmente en remoto, ya sea en montaña o sea playa. Y allí nuevamente ha surgido una oportunidad, que es una oportunidad que se va a seguir fortaleciendo a lo largo de este año 2021. Y luego, de esa combinación de no coger el avión y doméstico, ha habido un crecimiento espectacular, no tanto en el mundo de camping, que han tenido un año ok, sino sobre todo en el mundo de las autocaravanas, ya sea en términos de matriculaciones, que tuvieron un récord en este mes de agosto, como en términos de alquileres. Este año ha sido espectacular y nuevamente se espera lo mismo a lo largo del año que viene. Y a partir de ahí me diréis, oye, todo esto está muy bien, pero llevamos 15 minutos hablando de turismo y sin hablar de hoteles. ¿Qué pasa con los hoteles? Pues que así, depende. Algunos están viendo la botella medio llena y otros la botella medio vacía. Pero antes de ver qué diferencia unos y otros, veamos en general qué es lo que pasa con hoteles. Los hoteles a inicios de año, previo a COVID, estaban en unas ocupaciones promedio de un 65% aproximadamente a nivel global, ya fuera en Europa, en Estados Unidos o en China. Perdón, no en China, evidentemente. En China, donde ya estaban bajo impacto de COVID, tenían un 10% de ocupación, muy por debajo. ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, que China ha recuperado los niveles que tenía hace un año. En tan solo unos 6 meses han vuelto a plantarse en esas ocupaciones de un 60%. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Pues que, por ejemplo, Europa ha tenido crecimientos a un 40%, solo 20 puntos porcentuales de lo que tenía a inicios de año a lo largo de verano, pero ha vuelto a decrecer un poco a lo largo de estas últimas semanas. Y si miráis Estados Unidos también, de alguna forma, se ha estancado en unos niveles de ocupación un poquito por encima de los de Europa, pero también se ha quedado estancado en unos niveles de alrededor del 50%. Nuevamente, nos está costando muchísimo más recuperar la misma tendencia que ha recuperado China en 6 meses. Pero como os decía,
la historia es diferente en función de la tipología de hoteles. En este sentido, los hoteles que son grandes hoteles, por ejemplo, en España las grandes cadenas, Meliá, Barceló, Riu, son cadenas con más de 250 habitaciones, con muchas zonas comunes y todavía muchos de ellos con una tendencia a tener productos del tipo todo incluido. Ese tipo de hoteles con más de 250 habitaciones, con muchas zonas comunes, los que estáis metidos conmigo dentro de esta sala virtual, pues lo estamos todos intentando evitar de alguna forma. Y eso es algo que están notando muchísimo en sus cuentas de explotación y lo van a seguir teniendo muy complicado hasta el año 2022. Porque aunque el año 2021 ya haya unos ciertos niveles de vacunación, van a tender a tirar los precios a la baja, porque tiran de algoritmos en términos de la forma en la cual van generando sus precios, y a partir de ahí va a costar muchísimo que no bajen muchísimo los precios el siguiente verano, y consecuentemente esas grandes cadenas con más de 250 habitaciones por propiedad lo van a pasar muy mal. Los hoteles pequeños, con 100 habitaciones como mucho, con capacidad de alguna forma de variabilizar su estructura de costes y sin meter una cuña de publicidad, viene a ser la tipología de propiedades de Selina, van a tener una ventaja competitiva. Donde los grandes hoteles difícilmente van a poder abrir y estar en break-even si no tienen un 40% de ocupación, un 50% de ocupación, los hoteles pequeños consiguen estar en break-even con un 30% de ocupación. Es una ventaja competitiva muy grande. Y al final todo esto se traduce también en términos de qué hoteles van a estar de alguna forma disponibles si entráis en cualquier portal a lo largo de los siguientes 6 meses. Este dato es un dato que es una previsión de STR. STR es la fuente básica de datos sobre información en el mundo de la hostelería, y lo que dice STR es que prevén que hasta prácticamente el verano o Semana Santa del año 2021 se espera que en España un 30 o un 40% de las propiedades de los hoteles permanezcan cerrados. Es mucho más alto que el resto del mundo, porque España tiende a tener en su mix de hoteles propiedades más grandes, propiedades nuevamente con muchos salones y un exceso de propiedades de todo incluido. Y eso es un hándicap para España, que lo que va a implicar nuevamente es que si miráis el inventario de hoteles en este país, pues un 30-40% de los mismos van a estar cerrados como mínimo hasta llegar a Semana Santa del año que viene. Es nuevamente una previsión de STR y es prácticamente el doble de los que se esperan que estén cerrados en Francia o en Italia. Y de esa situación, además, lo que están haciendo realmente los hoteleros más dinámicos es intentar identificar productos que son productos que abordan nuevos segmentos. Al final, quizás algún día todo este tema de remote working pues se le ponga un poco de límite. El CEO era el CEO de Netflix que decía que el día siguiente de que haya una vacuna va a obligar a todo el mundo a volver a un despacho. Pero en cualquier caso, mientras eso no suceda, hay toda una nueva categoría de viajeros, esos remote workers, esos digital nomads, que tienen con la necesidad de encontrar productos que respondan a su propia, a esa necesidad. Y frente a eso, hay un montón de cadenas hoteleras que están desarrollando productos muy interesantes, productos de suscripción, que lo que te permiten es pagar una cantidad mínima para poder estar pernoctando 5, 10, 20 noches en los hoteles de esa cadena. Tanto nosotros como la gente de Citizen-M, que también es una cadena muy interesante con su sede en Ámsterdam, han lanzado productos de estas características y que nuevamente, si me preguntarais de cara a este año 2021, creo que son productos muy ganadores y son productos que aquellas empresas que de alguna forma los estén desarrollando, construyendo sobre ese segmento de digital nomads, de remote workers, van a construir una ventaja competitiva. También están surgiendo productos en aéreo. Hay una empresa que se llama Caravel, que está ofreciendo en aéreo también productos de suscripción, justamente abordando este mismo tipo de segmento. Y por último, lo que me gustaría hacer es hablar de lo que seguramente es la principal industria en el mundo del turismo de este país, que es la restauración, el canal Horeca, donde hay más de 200.000, de alguna forma, empresarios que son totalmente dependientes de lo que pueda estar pasando. Frente a eso, nuevamente, en el corto plazo yo creo que ha habido un ganador claro,
que son los Globos y los Deliverus de este mundo, pero es un corto plazo. Al final es muy difícil seguir manteniendo una industria, seguir manteniendo un negocio cuando te encuentras con que cada uno de estos empresas de delivery te están cobrando un 25% de tus ingresos como comisión sobre ventas. Es muy difícil, en el corto plazo ganan ellos. Entonces, a partir de ahí, lo que sí creo es que mirando al año 2021, que va a seguir siendo nuevamente complicado, es el año en el cual el mundo de la restauración tiene que de alguna forma salir del armario de no usar tecnología y empezar a usar tecnología y aplicar criterios básicos, temas de gestión de redes sociales, su página de Instagram, construir su base de datos de usuarios, para a partir de ahí ofrecerles pues, productos que sean un poquito más sofisticados. Ya no solo depender del delivery, también ofrecer pick-up, ofrecer menús semanales que te entregamos en tu casa. A mí me pasa, yo soy cliente de un restaurante aquí en Barcelona y todos los viernes me entrega nuestro menú semanal. Entonces, todo eso de alguna forma creo que es una opción, una necesidad de digitalizarse, de construir redes sociales, de construir CRM, de construir marca, que es una oportunidad para los restauradores a lo largo de este año 2021. Y aquí me gustaría pararme y quedar a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis estar teniendo. Hola, a ver, ¿se me escucha? Sí. A ver, hola, ¿me oyen? Sí, se te oye. Hola, sí, vale, voy. Bueno, Arnaldo, muchas gracias por tu presentación, ha sido estupenda y muy resumida como para darnos un poco el futuro, ¿no? Asomarnos un poquito al futuro de lo que viene. Y bueno, no es del todo esperanzador para el sector turístico. Pero hay oportunidades, Alejandra, de verdad, ¿eh? Es decir, al final creo que es saber de alguna forma entender que hay un cambio a nivel social y como los hay cada 10 años, en su día fueron todas las plataformas de economía colaborativa y ahora hay otros cambios y el que sea más listo en intentar identificar esos cambios y adecuar su negocio es el que se va a llevar el gato al agua. Exacto, así es. Bueno, un poco para ir viendo las inquietudes de nuestros espectadores, te voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han transmitido. A ver, por ejemplo, nos preguntan ¿qué opinión te merece el hecho de utilizar el hotel para usos que no estaban contemplados? Por ejemplo, alquilar habitaciones como hizo el Eurobuilding en su momento, o como lo ha hecho el Four Seasons, abriendo habitaciones que puedan ser pisos de alquiler o incluso oficinas por hora, ¿no? Esto también, digo, de repente hay algunos sistemas ahora que alquilaban hasta para dormir la siesta a las personas que trabajan. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Que evidentemente sí, o sea, hay unos espacios y lo que hay que buscar es usos alternativos a esos espacios, ya sean alquileres de larga duración, que es un primer segmento. Hay un segmento que está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos, que es, por ejemplo, Sonder, todas las personas que ahora han descubierto que tenían que hacer obras en su casa, han estado pues, una serie de meses confinados y se han dado cuenta que odiaban su cocina, odiaban el salón, odiaban el color de la pintura, y Sonder ha conseguido dar una vuelta a su modelo de negocio justamente intentando buscar a personas que estén haciendo obras en su casa. O gente que no quiere estar ocupando una oficina tan grande como antes y lo que hace es coger una habitación y la van rotando y la convierten en una sala de reuniones. Todo eso está muy bien, pero al final, frente a eso, puedes construir una ventaja competitiva si construyes un producto que es fuerte, si lo haces de una forma relativamente bien hecha, muy rápida, o puedes perder un montón de dinero intentando hacerlo. Entonces yo creo que si algo es una oportunidad para muchas empresas tradicionales a ponerse las pilas y hacer innovación y transformación de una forma muy rápida. Y diría que si los hospitales, donde antes cada departamento era casi como un departamento en una empresa, cardiología nos hablaba con el departamento de medicina general, nos hablaba con el departamento de radiografía, no se hablaban con ninguno de los departamentos,
Si los hospitales han sido capaces de operar en una forma ágil, pues aquellas empresas turísticas que sean capaces de operar de una forma ágil serán capaces de captar esas oportunidades. Los que no, perderán un montón de dinero en el intento. Vale. Nos preguntan también si van a cambiar las facilidades de reservas, anulaciones, o sea, en qué aspecto esta pandemia ha flexibilizado o no estos temas, ¿no? Muchísimo. Y, por ejemplo, durante los últimos 3 meses prácticamente era imposible ya hacer una reserva hotelera que no fuera con capacidad de estar cancelando en el último minuto. También es verdad que a medida que la industria se va recuperando, ya lo que estamos evolucionando es de esas políticas de cancelación, de, oye, sin ningún tipo de problema, incluso si el mismo día me cancelas y me cancelas 2 horas antes, a condiciones que son de tipo flexible, donde lo que se está haciendo es establecer una ventana un poquito más pequeña. Entonces, no creo que volvamos a lo largo del 2021 a las mismas políticas de cancelación súper estrictas que habían en el año 2019, pero sí que poco a poco se van a ir endureciendo. Porque si no, además, va directo a tu cuenta de explotación. Nosotros, por ejemplo, en Portugal, en muchos de nuestros hoteles teníamos un 100% de ocupación a jueves y resulta que si caían 2 gotas de lluvia el viernes, pues pasábamos de esa ocupación prevista de un 100 a un 80. Entonces, es muy difícil gestionar tu propio negocio con esas políticas tan flexibles, sobre todo si no vienen dados por temas de cierres, de pandemia o todo lo demás. Entonces, es un poco un péndulo de políticas súper estrictas como las que había hace un año, hemos pasado a políticas súper laxas como las que ha habido ahora y volveremos a un poquito más estrictas. Vale. Bien, ahora me están preguntando si tú crees que va a haber un poco de concentración, digamos, de fusiones como resultado de esta pandemia entre agencias de viaje, entre aerolíneas, entre hoteles, y si tú ves como que se va a producir fusiones. Sí, y por 2 motivos. Una primera, en aerolíneas, porque hay muchas aerolíneas que lo están pasando muy, muy complicado. Norwegian, por ejemplo, ha estado a un tris de tener que dejar de operar, y Norwegian en muchos de los aeropuertos españoles es una aerolínea que es muy relevante. Entonces, frente a eso, va a haber mucha fusión, intentar de alguna forma beneficiarse de ese tamaño y porque no les queda más remedio. Sobre todo, nuevamente, en el mundo de la aerolínea. En el mundo de los hoteles, lo que está pasando es que va a haber mucha entrada por parte de grandes cadenas extranjeras que creo que van a hacer adquisiciones en el mercado nacional. Hasta ahora, en muchas de las, sobre todo en mercados urbanos, un Madrid o un Barcelona, la penetración de cadenas americanas, por ejemplo, era muy pequeña. ¿Por qué? Porque las rentabilidades eran muy altas, los precios eran altísimos. Entonces, yo creo que este año 2020 lo que está haciendo es que está poniendo el inventario de hoteles a un justo precio y eso va a hacer que muy posiblemente van a haber muchas operaciones de entrada de capital extranjero, sobre todo de grandes cadenas americanas o francesas, en el mundo hotelero. Es un poco si me preguntaras por mi previsión. Bueno, estoy segura que dentro de lo que nos están escuchando, además de empresarios, también hay pequeños, ¿no? Pequeñas agencias de viaje, no grandes agencias de viaje, o guías turísticos, o empresas, por ejemplo, nos están escribiendo uno que tiene una pequeña tienda de souvenirs. Hay gente también que se dedicaba, por ejemplo, al catering kosher y que trabajaba con personas que visitaban la ciudad y a los que les hacían un servicio de catering kosher y esto. Entonces, ¿cómo ves tú un poco, digamos, a nivel local, de qué manera se puede lograr que poco a poco vuelvan a ir llegando los turistas a este país? ¿Cómo la prensa influye en este sentido a la llegada de turistas en el futuro? Y mientras tanto, ¿cómo estas pequeñas empresas pueden ir gestionándolo o directamente van a tener que reinventarse porque no hay un futuro cercano, digamos, para ellos? Sí lo hay. Nuevamente, igual en el ISDI tenemos una escuela de pensamiento que es el optimismo digital.
Y porque creo que realmente la tecnología te ayuda a ser optimista. Entonces, para todos aquellos negocios que de alguna forma tenían un modelo que era un modelo sobre todo offline, el digital es una oportunidad donde además todo es incremental. Yo las preguntas que les haría a las personas que gestionan sus negocios es, oye, ¿cómo puedes empezar a construir una base de datos de tus usuarios anteriores, o usuarios existentes o futuros? Y a partir de allí empezar a lanzarles oferta. Les diría que empiecen a trabajar de alguna forma en sus redes sociales tema de marca. Empiecen a trabajar ofertas de producto. Nuevamente, sin dar el nombre del restaurante en Barcelona, es un restaurante que evidentemente ha perdido toda su masa de clientes y le ha obligado a reinventarse y ofrecer algo que son los menús semanales. Y te viene con tus tuppers para toda la semana y jamás se lo hubiera planteado antes. Habían tenido una estrella Michelin en su día, pero da igual, o sea, se están reinventando. De alguna forma, lo mismo con oportunidades que dan crecimiento de empresas como Shopify. Shopify te permite estar digitalizando tu negocio con una inversión muy, muy pequeña. Entonces, para esa empresa de souvenirs, esa es una oportunidad muy grande de estar abriendo mercado. Shopify tiene un acuerdo con Google. Google a día de hoy acaba de decir que te cobra 0 por tener un anuncio metido dentro de Google, Google Retail. Entonces, hay nuevamente una oportunidad enorme de estar abriendo canales, de estar abriendo mercados, y el turismo recuperará más tarde o más temprano en función de los diferentes sectores o segmentos, pero lo que obliga a todos es azuzar a reinventar los negocios. Y ya hay oportunidades, hay muchísimas oportunidades y que no son caras. O sea, si algo requieren es la disciplina de abordarlas. Claro, claro, es interesante también rescatar de lo que estás diciendo que el hecho de que haya empresas que hoy en día no estén trabajando, eso no quiere decir que tengan que desaparecer de la mente de sus usuarios y de alguna forma seguir conectando con ellos para que en el momento también en que regresen, esa marca esté, ¿no?, presente y no haya sido olvidada. Creo que también es algo importante a subrayar de lo que nos estás comentando. Y luego, bueno, las tecnologías aplicadas, digamos, al tema de turismo, ¿no? Del turismo. No sé si nos puedes comentar algo acerca, no sé, por ejemplo, de lo que es el mundo de los museos o de lo que, o mismo de una visita virtual. No sé si tienes algo para comentar en eso. Sí, a ver, totalmente. Cuando explicaba que el año 2000, el mes de abril, Airbnb tuvo que salir a buscar 1.000 millones para alguna forma asegurarse su propia supervivencia, una de las cosas que hicieron que no necesitaran esos 1.000 millones y que asumo que ya los han devuelto, es justamente entender que detrás de todo este tema de Zoom, de videoconferencias, habría una oportunidad enorme a estar haciendo experiencias en remoto. Y creo que el año 2021 va a ser un año de experiencias de tipo mixtas, donde el online se va a cruzar con el offline. Y antes del viaje seguramente harás mucho más online de lo que hacías antes. Y cuando estés en tu destino, seguramente harás menos cosas, pero vas a seguir haciendo offline ese destino. Entonces, yo creo que de alguna forma el mundo del viaje, a raíz de todo lo que ha pasado, es un mundo de viaje que se ha convertido en mucho más híbrido, donde ya no todo es off, sino que lo que hay es una parte off y una parte on. Y aquellos que están sabiendo de alguna forma construir pues, esa parte en on, les están yendo las cosas muy bien. Hay una empresa que está en el Valle de Arán, que se llama Luderna, que ofrece apartamentos turísticos y esos apartamentos turísticos, que evidentemente es físico, es off, los complementan con visitas al valle que son on. Y te lo complementan con estarte trayendo comida de los restaurantes, que son los 2 o 3 restaurantes de alguna forma con más nombre del Valle de Arán, te los llevan a hacer un sistema de delivery. Entonces, nuevamente ese mundo que era on-off, ahora ya está de alguna forma totalmente integrado. Y creo que eso ya no hay quien lo cambie. Creo que el mundo del viajar, a partir de ahora, se va a convertir efectivamente en una experiencia de tipo mixta. Perfecto. Me preguntan aquí, ¿cómo es la supervivencia de los hogares compartidos al margen de la regulación? Si tienes alguna opinión sobre este tema. No puede ser al margen de la regulación. Al final, la principal limitación de los hogares compartidos cuando hay en algún sitio donde ese negocio no escala es por ausencia de regulación.
No hay nada que desincentive menos a las personas a entrar en un negocio, o los particulares a entrar en un negocio, que la ausencia de regulación. La ausencia de regulación se convierte en inseguridad, la inseguridad se convierte en que te lo vas a pensar 3 veces antes de poner tu casa en cualquier plataforma que sea una plataforma de economía colaborativa. Con lo cual, no veo uno u otro. Lo único que veo es que a medida que la población utiliza más plataformas de economía colaborativa, llamadla Uber, llámala Cabify, llámala Airbnb o llámalo RBO o quien sea, más se generaliza el uso. Cuanto más se generaliza el uso, más difícil es que no se regule, y cuanto más se regule, más crece. Con lo cual creo que la espiral es la contraria. Esa espiral de regulación genera oferta, la oferta genera su propia demanda. Sí, bueno, ahora que has comentado esto, he visto hoy que por ejemplo, Cabify ha lanzado una oferta de que no solo transporta personas, sino que también te pueden transportar un objeto que quieras enviar. Y creo que es como un ejemplo de formas, ¿no?, de buscar reinventarse dentro de un sector. Totalmente. afectado. No, totalmente. Y al final, sin tecnología es muy difícil, porque lo único que haces es añadir complejidad a tu negocio, y la complejidad es lo contrario de la escalabilidad y la eficiencia. En términos de tecnología hablas de los unit economics, que es eso que te cuesta producir cada unidad. Si creces a través de complejidad, tus unit economics, lo que te cuesta producir cada unidad, van empeorando. La única forma en la cual puedes escalar tu negocio y conseguir unos unit economics que sean sostenibles es a través de tecnología, con lo cual es la tecnología la que te permite hacer eso. Bien, bueno, ya vamos a ir terminando un poco, pero bueno, aquí nos estaban preguntando que antes en septiembre, ¿no?, quebraron unas 20 aerolíneas en la época pre-COVID, en septiembre, octubre de 2019. ¿Por qué no estamos viendo quiebras de aerolíneas ahora en plena crisis? ¿Cómo es que se están manteniendo en estos pequeños márgenes que tenemos ahora? Porque se les está permitiendo dejar de operar. Si nos sentáramos en el aeropuerto de Barajas, en el de Heathrow o en el del Prat y miráramos la pantalla y de alguna forma la comparáramos con la pantalla, con el número de vuelos que estaban operando el año anterior, es un 50% menos. Al operar un 50% menos, tienes menos presión, por mucho que las ocupaciones sean bajas, estén en ese 60-61%, tienes muchísima menos presión. Antes de COVID, el hecho de no estar operando, creo que las normas en aviación eran si dejabas de operar un 10%, un 5% de tus slots, perdías esa ruta. Entonces estabas obligado de alguna forma a volarlo. Si os acordáis, cuando empezó todo esto de COVID, habían de alguna forma noticias de aviones que volaban vacíos. Y volaban vacíos porque no les quedaba más remedio para poder mantener los slots. Entonces, justo para evitar eso, lo que se ha hecho es autorizar a volar mucho menos sin perder los slots. Una aerolínea en realidad no vale lo que valen sus aviones, vale lo que vale su base de clientes y sus slots. Con lo cual, les han permitido a las aerolíneas preservar lo que realmente valen sus balances, y por eso están de alguna forma aguantando mucho más. Aún así, han habido 2 o 3 aerolíneas que han quebrado y alguna que está en una situación complicada. Ale, yo quería preguntar, o Arnaldo, preguntar, ya que tenemos aquí, y aunque te lo puedo mandar por WhatsApp, pero ya que te tenemos aquí, preguntarte y ver un poco la parte de remote workers, ¿no? El año pasado, 2 personas de mi equipo se fueron por Tailandia, no sé qué, por un año, estuvieron viajando, no están casados, no tienen hijos, no tal, y curraban igual que cualquier otra persona, lo único que lo hacían remoto y le dimos ese permiso. Uno se fue creo que por 6 meses, el otro se fue por un año. Y ¿tú crees que esto o sea, un poco toda esta parte de remote workers va a generar un nuevo turismo de los nómadas digitales que hablabas? ¿Quién crees que está bien posicionado ahí? Comentaste algo que no conocía, que era una suscripción para viajes, Colabo, creo que dijiste, o algo así. Sí, CitizenM y nosotros, también Selina, tenemos lo que llamamos el producto Colive. A ver, yo creo que nuevamente es el péndulo. Yo creo que ahora el péndulo está a toda velocidad, año 2020, año 2021, va a ser barra libre en el mundo del remote working. Frente a eso,
creo que, y no es porque esté en esta call, uno de los países que lo tiene mejor es España. Primero por coste de vida y segundo porque la cantidad de cableado y la calidad de cableado que hay en España no la hay en muchos otros sitios. Todos los que os estéis ahora mismo conectando a Zoom o a Hangout, mis colegas de Estados Unidos sistemáticamente parece que estén hablando en cámara lenta. Entonces, realmente es una ventaja competitiva enorme que tenemos a nivel de precios, a nivel de facilidades en España, que ojalá la administración sea capaz de construir un producto detrás de eso. Confieso que soy un poco escéptico, pero sí que es un potencial enorme que tiene España. Si le preguntas a la gente de dónde te irías, hay una gran mayoría que te diría a España. Y por mucho que puedas decir que tenemos una situación mejor o peor, se vendrían para aquí, pero hay que construir un producto. También es verdad que creo que el péndulo va a volver un poco a su situación original. Del CEO de Netflix, Hastings, cuando le preguntaban, bueno, ¿y esto del trabajo virtual? Ya verá, la realidad es que no hay nada, sobre todo en el mundo de la tecnología, como tener equipos que interactúen entre ellos. Bueno, pero usted lo ha permitido. Dice, sí, lo voy a permitir hasta el día después que haya la vacuna. Creo que va a seguir allí, creo que va a seguir siendo un segmento muy importante. Ojalá en España hagamos los deberes para capitalizar sobre el mismo. Nuevamente tenemos la infraestructura tecnológica, que es lo más difícil, que es todo el cableado. Yo estoy medio trabajando en el Valle de Arán y en Salardú me están metiendo cable. En Nueva York todavía hay muchas zonas que no lo tienen. Entonces creo que es una ventaja competitiva enorme, pero creo que requiere un poco de trabajo por parte de las administraciones. Ahí son un poco más escépticos. Eres escéptico un poco con el trabajo de los políticos, ¿no? Más que todo. Esa es la... Creo que el pasado muchas veces demuestra el futuro. No con la oportunidad, ¿no? O sea, más Sí. con la diligencia de nuestro... Porque es que justo en el Jewish Business Club tuvimos a Martín Balsavsky hace, no sé, un par de meses antes de verano en la y decía lo mismo, ¿no? Él decía, oye, es que aquí en Mallorca se viene a Mallorca, a Menorca, no sé qué están esperando, no sé, los alemanes, los ingleses, tal, o el gobierno de Mallorca o cualquier gobierno para hacer una visa de trabajador remoto o tal, ¿no? O sea, Eso de clima, el sistema hospitalario, de sanidad, etcétera, ¿no? O sea, ese es el primer tema y el segundo es de los famosos 140.000 millones que en teoría nos tienen que asignar, teniendo en cuenta que el turismo es casi un 12% de la renta per cápita de este país, pues espero que se esté trabajando en que algunos de los productos que intenten conseguir esos 140.000 millones estén relacionados con el turismo. claro, totalmente. Y otra pregunta, una última pregunta, un poco hablando de eso. ¿Cómo crees que va a ser 2021, 2022? O sea, a nosotros que directamente e indirectamente en el PIB, no sé si nos afecta un 14 o un 17, pero nos afecta más o menos eso en el PIB, directa o indirectamente. No me sé la cifra exacta, pero va por ahí la cosa. ¿Cómo crees tú que va a ser la recuperación? O sea, ¿va a ser la recuperación, como dicen los analistas, que hasta el 2024 no vamos a tener el turismo como antes o parecido? O sea, un poco yo sé que esto es difícil de predecir y que a mí, por ejemplo, me encanta hablar del futuro porque luego nadie me puede decir que yo dije esto, pero esto está grabado. Pero nada, o sea, sin presión, pero un poco cómo lo ves tú, ¿no? A ver, no hay datos. Y, nuevamente, yo con mis equipos abrimos 2 hoteles en Israel hace 2 meses, Betoren y Neve Zedek, casi 100% de ocupación, y me ha tocado cerrarlos. Nadie te hacía prever que de alguna forma ibas a tener un comportamiento de diente de sierra como el que estamos teniendo por temas de regulatorio. Entonces, no hay datos, eso lo convierte en especialmente complicado. Pero si uno otea nuevamente a la gente que más sabe, a los sabios, a los Bill Gates de este mundo u otros, lo que te parece indicar es que el 2021, la primera mitad va a estar muy complicada en el mundo del turismo todavía, unos ciertos índices de recuperación en el 2022, pero como siempre va a depender en función del campo, lloverá más o lloverá menos. Grandes hoteles, grandes propiedades, industria aeronáutica lo tendrán muy complicado, pequeñas estructuras, pequeños hoteles muy dinámicos, pues seguramente van a tener años mejores que nunca. ¿Quién hubiera dicho que Paradores iba a tener su mejor verano en el año 2019? Por eso te digo que va a depender muchísimo, yo creo, de la ventaja competitiva o no que seamos capaces de construir cada uno de nosotros. Muy bien. Ya te silenciaste, Alberto. No me quiero ir una hora hablando con Arnaldo, pero
Tenemos un viaje pendiente, Alberto, recuerda. Lo guardo para el viaje, lo guardo para cuando nos veamos con Dios en Islandia. Ahí está. Muchas gracias de nuevo, Arnaldo. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Agradecer a todas las organizaciones que nos ayudan a difundirlo y nos apoyan, que son fundamentales para que podamos continuar con nuestra labor del JBC. Y bueno, y los dejamos con el evento del 15, que vamos a tener aquí en Peña, que también, como dijo Alberto, es otro de los cofundadores del ISD. Así que hemos tenido a los tres reyes del ISD aquí. Y cada uno va superando al otro, con lo cual Aquilino va a ser mucho más interesante que yo. Bueno, no sé, eso ya no lo voy a decir yo. Lo había estado fantástico, Javier también, así creo que cada uno le va a dar su visión al tema. Y bueno, nada más agradecerles a todos vuestra presencia, a Alberto y a Arnaldo por estar aquí también con nosotros. Y bueno, no sé, Alberto, si quieres agregar algo más antes de marcharnos. Dejamos la encuesta. Muchas gracias, Arnaldo, nuevamente. Y vosotros. Pues muy bien, gracias por dejarte mirar. Al contrario, todo lo que quieras.